10:23, nos vamos ahora a noticias internacionales. Nueva actualización a esta hora junto a Isel Guerra. Isel. Seba, pareciera que por estos días no solo Estados Unidos utiliza aranceles para dedicar y hacer presión contra otras naciones. Bueno, esto está relacionado con una información que hemos conocido en estas últimas horas, la de Ecuador, que ha anunciado aranceles del 30% a su vecino a Colombia. Y el anuncio lo entregaba el propio presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, desde el foro Davos, como lo ven ustedes en las imágenes. Pero a través de su cuenta de X anunciaba este arancel del 30% a las importaciones colombianas desde el próximo 1 de febrero. La razón, Seba, temas de seguridad, falta de reciprocidad y acciones firmes en materia de control. ¿Hasta cuándo estarían siendo aplicados estos gravámenes? Bueno, desde Ecuador señalan hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, una especie de tasa de seguridad o gravamen de seguridad, como ya lo están llamando los medios internacionales, y que deja diversas reacciones, por cierto, y sin duda en Colombia, que ha mostrado su rechazo precisamente a una acción de estas características que en rigor, Seba, debería entrar en vigor en las próximas jornadas. Es bien impresionante cómo este tipo de herramientas se empiezan a expandir en su uso hacia otros gobiernos, incluso aquellos que no tienen demasiado poder. Claro. Tampoco, ¿no? No estamos hablando de una potencia económica precisamente, pero aún así entra en el manual, digamos, de aquellas medidas que los países pueden ir adoptando para generar cambio en las relaciones con otros. Sí, una especie de gallito, ¿no? Exacto. Y en el caso de estas dos naciones, bueno, para Colombia, Ecuador es el sexto país comprador de todas sus exportaciones. En el año 2025, ¿no? Alcanzaba un 13,7% del total de ventas al exterior. Lo están viendo ustedes ahí en pantalla, la publicación entonces de Noboa hace algunas horas atrás, donde anunciaba precisamente estos aranceles. Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial, señala aquí el presidente ecuatoriano, que supera los $1.000 millones anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna. Y allí señala Noboa, por eso, ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia desde el 1 de febrero. Y allí continúa, por cierto, ese mensaje. Bueno, allí el presidente ecuatoriano hace alusión a la tensión y a los temas de seguridad que se ha tomado la agenda entre estos dos países en el norte de la frontera de Ecuador. Se ha hablado de una guerra interna del Estado contra el crimen organizado. Sin ir más lejos, en mayo del 2025, 11 militares ecuatorianos morían precisamente en esta zona producto de enfrentamientos que se han estado librando en el último tiempo en este territorio. Seba, habrá que ver finalmente cómo se va a desarrollar, por cierto, esta advertencia con este anuncio ya dejado en claro por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en las últimas horas, y finalmente ver si efectivamente se van a llevar a cabo y se van a aplicar estos aranceles entre estos dos países vecinos. Vamos a cambiar de tema, vamos a continuar en España, porque durante esta jornada se ha registrado un tercer accidente que está relacionado con trenes en la nación europea. Lo están viendo ustedes en las imágenes, parte del registro de esta jornada, Seba, de un tren de vía estrecha que chocó contra un brazo de una grúa. Esto en la vía, aunque ojo, lo que se ha conocido por parte de los medios locales es que golpeó una de las ventanas de este vagón, pero eso no significó que precisamente este tren descarrilara, como sí ocurrió precisamente con los últimos dos hechos que han ocurrido en esta última semana. Este hecho en particular ocurrió en Cartagena, en Murcia, y como te mencionaba, Seba, efectivamente este tren rozó, ¿no?, esta parte de esta grúa que aparentemente estaba en la vía sufriendo esta ruptura de cristal. Hay 5 personas heridas leves hasta este momento, no hay víctimas fatales,
Pero llama la atención, por cierto, Seba, que a raíz de lo que ocurría el fin de semana, ¿no?, en España, con esta situación de este descarrilamiento que dejaba decenas de personas fallecidas, ayer también otro incidente que terminaba con la vida del que se cree era un conductor en prácticas de un tren en Barcelona, también perdía la vida luego que una muralla cayera precisamente en la vía y eso generara finalmente el descarrilamiento de ese vagón. De todas maneras no deja de ser bien sorprendente que se haya producido otro hecho de esta naturaleza. Es distinto, sí, pero de todas maneras deja sin heridos, ¿no? Exactamente, sí, y con un debate que se instala también en España respecto de cuál es la situación real de las vías y del sistema ferroviario en ese país. Sin ir más lejos, a raíz de lo que ocurría el día de ayer, algunos sindicatos de maquinistas estaban advirtiendo allí con una huelga que, si bien no tiene fecha, de todas formas lo están utilizando como medida de presión ante lo que señalan son condiciones insuficientes para poder llevar a cabo sus labores en seguridad, teniendo en cuenta la situación que veíamos a inicios de esta semana, ¿no?, con decenas de personas fallecidas, más de 40 personas muertas producto de ese hecho. También, tristemente, el día de ayer, con la muerte también de un maquinista de 27 años que estaba haciendo su práctica, por cierto, que si bien no estaba relacionada con las condiciones de la vía, aquí las autoridades hablaban de un fenómeno meteorológico que finalmente habría afectado precisamente a la muralla que estaba cerca de una vía a 35 kilómetros aproximadamente de Barcelona. Pero llama muchísimo la atención que precisamente en cosa de días 3 incidentes diferentes pero relacionados con trenes ocurrieran en la nación europea. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional con estas imágenes que llegan desde Nueva Zelanda, Seba. Lamentablemente, un deslizamiento de tierra que deja varias personas desaparecidas. Hasta este momento no hay una cifra oficial. Sí se sabe, por ejemplo, que dentro de estas personas que no han sido encontradas en estas últimas horas hay una menor de edad, porque lo que ocurrió fue que este deslizamiento de tierra ocurrió sobre una zona de campamentos. Y de hecho lo pueden ver ustedes en las imágenes, algunos de estos vehículos que se utilizan precisamente para poder acampar en las diferentes playas de Nueva Zelanda. Bueno, precisamente durante esta jornada, eso de las 9:30 hora local de esta mañana, en la isla norte de Nueva Zelanda ocurría este hecho debido a lluvias fuertísimas que se han registrado en esta zona de la nación oceánica. Se habla de casi 300 milímetros de agua en 30 horas. Y de hecho las autoridades locales, el ministro de Emergencia, sin ir más lejos, señalaba que las zonas de la costa parecen zonas de guerra. De hecho estamos viendo precisamente allí en las imágenes los efectos que han dejado estas lluvias, inundaciones incluso, pero particularmente este deslizamiento de tierra. Es una noticia en desarrollo que vamos a estar actualizando, por cierto, durante toda esta jornada. Claro que sí. Isel Guerra con la información internacional. Gracias, Isel. Que estés bien, Seba. Nos vemos.